Agofa TV. Agofa TV. Nos ves y nos escuchás on demand. Agofa TV. En YouTube y Spotify. Compartí Agofa TV. Somos lo que vos elegís ver. Con la verdad y el sacrificio, escondidos adentro de un diario, con la única suerte del sol. Que mañana va a estar peor que ayer, que la canción no está para joder, que la muerte no va al paro jamás. Que caro loco está el peaje de la libertad. Y dice: hagamos un esfuerzo más. Sigan bajando de peso que necesitan recaudar. Hagamos un esfuerzo más. Sigan bajando de peso que necesitan recaudar. Con la verdad y el sacrificio, escondido dentro de un diario, con la suerte del sol. Que mañana va a estar peor que ayer, que la que se no está para joder, la muerte no va al paro jamás. Y dice: hagamos un esfuerzo más. Sigan bajando de peso que necesitan recaudar. Hagamos un esfuerzo más. Sigan bajando de peso que necesitan recaudar. Muy buenas noches, bienvenidos a Música Mala TV. En esta noche parezco Frank Miller, pero no. Mi nombre es Nicolás. A mi otra izquierda tengo a mi compañero de todas las noches, Gastón Weiss. ¿Qué tal, Gastón? Buenas noches para vos, Nico, y para toda la audiencia del otro lado. ¿Se dará cuenta la gente por qué estamos así, vestidos? Porque estamos medio locos, igual ya lo saben, un poco ya lo saben, Nico. Si seguís todos los viernes, hoy tocaba el especial de novela negra, de policial negro. Y a mi izquierda real tenemos a la escritora Melina Torres. Ahí se abre el plano. Bienvenida, Meli. ¿Qué Gracias por tal? venir. Buenas noches. ¿Todo Gracias bien? por la invitación. No, de primera. Y también con un luquete, Medio Silvino Campo. un híbrido, ¿no? Una mezcla novelera. Y damos bien ahí, ¿eh? Estamos medio de Colón. Medio de Colón de Santa Fe, ¿no? Sí, Muy sí, bien. hay una mezcla ahí Es verdad. de colores. Igual deberíamos estar en blanco y negro. Ah, claro. ¿A vos te gusta el... para Yo llevarlo al creo cine? que ya, el claro, tono si audiovisual nos vamos al cine, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, justamente vamos a hablar de eso hoy, Nico. En un ratito nada más vamos a estar repasando qué es el cine negro, qué es el cine noir, como fue apodado irónicamente 30 años después de que se dejaran de hacer esas películas, porque no fue un mote que se le puso en el momento. Ah, Fue etiqueta algo posterior. fue posterior. En los 70 recién se le empezó a decir, esto es cine noir. Esto fue cine noir. Ujú. Después, bueno, en los 70 igual hay una película que para mí es fundamental para el género, pero lo vamos a ver después. Mirá, Mirá, Ahí no, bueno, esto es un el servicio halcón de maltés. primera Ahí calidad. está, ¿eh? El halcón maltés, vamos a hablar un poquito del halcón maltés. Visionamos varias pelis de género esta semana. La verdad que es una cosa realmente fascinante. Mirá, y ahí estás Eh, medio Enrique el Antiguo, ahora que te veo, el- porque quedaste como en blanco y negro, ¿no? Claro. Así que nada, pongan la mesa, hoy cenamos cine. Hoy cenamos cine otra vez. Hoy cenamos cine. Y tenemos acá libros. Ujú. Libros. Tenemos- Esto es muy importante, tenemos la libros. verdad que tiene una pinta Vamos a bárbara, verla. tiene unas tapas bárbaras. ¿Te gustaron? Esto invita muchísimo a la lectura. Yo creo que una buena tapa, yo sé que bueno, no hay que jugar un libro por la portada. A veces un poco, sí. Estas tapas están bárbaras. Acompaña. Estas tapas acompaña. están muy buenas. Ujú. Están realmente muy bien. Entiendo por lo que leí de la sinopsis, este es el segundo y ese es el primero.
Sí, y en realidad falta una anterior, ¿no? Que Sí. son los cuentos. Los cuentos. Son- Ninfas. Sí. Tienen los mismos personajes, Silvana Aguirre y Ulises Herrera, que son policías de acá de la ciudad de Rosario, trabajan en un área que se llama el Departamento de Criminología de Rosario, Ujú. no existe eso así como lo digo, y bueno, y resuelven distintos casos que tienen que ver con lo negro, con lo criminal, y siempre se topan, aunque no sea su área, con el área de delitos complejos, que es la que existe, en realidad ese área existe, que es la parte del narcotráfico, lavado de dinero. Pero bueno, siempre están resolviendo algún caso de homicidio, Ujú. algún asesinato. Eso aparece, y bien, retratado en la primera parte, en Pobres Corazones, la primera entrega, digamos, de esta que inaugura la saga de novela negra, que tiene también como protagonistas, para mí un personaje que me gusta mucho, que es el del forense, Sí, el de Agudo, agudo. Canallón. Agudo es canalla. Sí, sí. Sí, porque ella es lesbiana, mal hablada y futbolera. Ujú. Y es de River, porque no nació en Rosario. Entonces, la gente que no nace, si nacés en Rosario es como que típico que sos de Central o de Newell's. Como Sí, que, y si sos de otro cuadro, la verdad que es bastante Y- indigno, lo he discutido con compañeros de trabajo, no podés sí. ser de Es Boca. rarísimo. La verdad que Sí, no está sí, bueno, no está sí. bueno, tenés que elegir. Es rarísimo porque los rosarinos lo que tienen eso que Rosario, yo digo así los rosarinos y me alejo porque soy santafesina. Como que ven Rosario como una especie de república y aparte se ha dicho mucho esto, ¿viste? La república de Rosario. Y entonces, bueno, Claro. no pueden ser de un club porteño, pero ella es de un pueblo cercano, que no lo digo, pero sí le escribo pensando eso, un lugar entre Rosario y Santa Fe, que me gusta, que no sea rosarina. No, no. Carmen del Sauce. Todo el mapa. San José de la Esquina. Y entonces, Armstrong. generalmente en otros lugares se ve Ujú. mucho, se ve desde canales porteños, así, Claro. TN, qué sé yo, están eso en los bares que no sabes por qué. Se hablan de la 9 de julio, no tengo ni idea Ujú. por qué ponen eso, y son de River o de Boca. Pero acá el rosarino, la rosarina es muy local y eso está buenísimo. Bueno, esa es la explicación. Y aquí en estas novelas van a encontrar también justamente eso, lugares archiconocidos para uno que le gusta comer y divertirse. Bueno, van a encontrar bares, van a encontrar panaderías, Sí. van a encontrar al Parque Independencia, Sí. van a aparecer lugares abiertos, lugares cerrados. Es todo ficción, siempre me gusta remarcarlo, es todo ficción, pero los bares o las panaderías existen. Ujú. Al principio lo hice como un juego, que es en Pobres Corazones, que es la primera aventura larga de Aguirre y Herrera, porque antes habían aparecido en unos cuentos con una editorial local que es Iván Rosado, y después ya pegué el salto a Random House, que es por donde salen las otras novelas. Y al principio lo hice como un juego y estuvo súper bien porque, bueno, al rosarino le encanta encontrarse en todas partes, porque bueno, es así como el centro del mundo. Pero después, por ejemplo, me ha pasado cosas, yo contaba que, no sé, se hizo una tesis, por ejemplo, de Aguirre en Venecia. Una profesora rindió su tesis de doctorado con Aguirre. Ah, con no, el personaje de Aguirre. impresionante, Sí. La verdad es un Sí, bárbaro. y entonces me dio mucha gracia porque yo una vez fui al Lido a comer y hice una foto así como del Lido y la colgué ahí en Instagram y ella me responde, bueno, cuando vaya a Rosario voy a ir al Lido. Y a mí me dio mucha gracia porque de Venecia a Rosario y al Lido, qué sé yo, no sé, esas cosas. Y eso les gusta un montón Ujú. y donde se lee, se lee con el Google Map porque se ve realmente, se buscan los lugares, las cartas. No son restaurantes
como paquetes, no sé cómo decirlo. Ujú. Son más bien bares o lugares a donde pueden acceder ella y él. Sí, incluso los carritos del Parque Independencia, Independencia. sí, Sí. que ese es muy mi lugar. Yo vivo muy cerca del Parque Independencia, camino un montón por ahí y en Pobres Corazones tenía que lograr que se encontraran distintas áreas porque iban a hacer un operativo importante y para que no se filtre, se encontraron dando vueltas en el laguito y comiendo churros. Porque muchas veces se filtran así. Nada es, todo es ficción, pero trabajo mucho con la crónica rosarina, con lo que pasa en la ciudad. Pero está todo ficcionado, por supuesto, si no, no tendría gracia. Ahí por lo menos vamos a hablar de la primera entrega primero, vamos en orden, de Pobres Corazones. A mí lo que me llamó la atención en su momento, sobre todo en esa especie de boom que hubo de publicaciones sobre el narcotráfico en la Sí. ciudad, era desde el lado de la ficción, cómo eso también se puede transformar, no solo bueno, está la cuestión a desentrañar el crimen Sí. y todo, pero claro, la novela negra le da el tinte que por ahí falta en otros lugares, que es la crítica a la Sí. cuestión social o en este caso de capitalismo financiero, de estos sistemas corruptos, ¿no? En el que aparece la policía ahí trabajando. Y que aparezca un personaje como Aguirre, para darle un matiz a la policía, me parecía interesante. O sea, que no sea alguien que está afuera y que sea por ahí una persona común, sino que sea justamente alguien desde adentro de la fuerza que intenta pelear eso y ver cómo queda en el centro del problema y cómo lo resuelve o cómo lo lleva. Sí, eso fue, bueno, desde que salió con Ninfas de Otro Mundo, fue como bastante disruptivo sin buscarlo, porque uno si se pone a hacer o a escribir o a hacer música y todo eso, tratando de pegarla o de hacer algo diferente, me parece que se nota mucho y queda horrible. Y cuando yo le escribí a Aguirre, yo tengo todo un recorrido de lecturas feministas, por ejemplo, todo ese recorrido y cuando leía novela negra y cuentos o policiales, siempre pasaba lo mismo, que pensaba que ahí lo que estaba faltando era una mujer que sea protagonista, ¿no? Que el policial es un género, de por sí creo que de todos los géneros es el género machista por excelencia, porque las mujeres en el policial, en las novelas negras entrábamos o muertas o siempre éramos las ayudantes del detective, pero si era bonita era terrible, era una femme fatal y si no era la secretaria poco agraciada. Vamos a charlar un poco después. Sí, como en El Halcón, por ejemplo, Claro. que, obviamente a mí me gustan esas lecturas, pero bueno, pero están a destiempo. Si uno las lee hoy, figuran a destiempo. Es horrible que yo tenga que decir que, no sé, Chandler está a destiempo. No quiero, o sea, se lee, digo, no sé si se escribiría hoy así, ¿no? La secretaria que sea la femme fatal y demás. Pero bueno, cuando me puse a escribir, salió, sin buscarlo, salió salió esta dupla, una mujer y un varón, y lesbiana, o sea, es retorta y Herrera es gay, y es la primera dupla gay de la literatura policial argentina, pero esto fue sin buscarlo, o sea, y sí, eso es bastante disruptivo, pero eso mismo también se lo cobran a ella, porque es una mujer en el centro de un lugar de mucho poder, pero está en una de las instituciones más machistas también, porque que es la fuerza policial. Entonces, bueno, tuve que verme con eso. A mí me gusta poner eso. Y también que es difícil porque la literatura argentina policial no tiene no tiene policías. Tiene más bien, no sé, o son jueces, o son periodistas, Sí, el único abogadas. que se me viene a la mente es el comisario Pérez Frutos de Ayala Gauna. Sí, sí, El sí. único que se me ocurre ahora como policía. Después, Sí, digamos, sí. hay varios
Generalmente son más... Es el comisario Don Fruto Gómez. Don Frutos Gómez. Sí, Don sí, Frutos sí. Gómez. Comisario, dice. No, es bárbaro, Sí. es bárbaro, son cuentos bárbaros. Sí, Isidro son en Parodi, corriente. Isidro Parodi, el de Borges y Casares. Y Bioy. ¿Qué es? Pero él escribe desde la cárcel. ¿Sí? No, escriben desde la cárcel. Pero bueno, no, sí. Ah. O sea, tienen. Sí hay. sí, No, pero no la quiero realidad decir es que no esa. haya Sí, policías. Ujú. Pero la mayoría. pero no, son la excepción y no la regla. Sí, sí, quizá. sí. Sobre todo porque después hay un decálogo que se llama el Decálogo de Gamerro, que dice las 10 cosas que no deberían ser un policial. Y una de las cosas que dice que un policial en Argentina no debería tener como protagonista principal a una policía, dice un policía, no dice a una policía, por esta cuestión de la cercanía que tenemos con la última dictadura militar y lo que sería la policía, el lugar común de la policía. Y entonces a eso es algo a lo que yo también me tengo que enfrentar, porque yo, por ejemplo, no tengo nadie en la fuerza, digamos. Pero bueno, la otra vez pensaba, ella se la tiene que ver porque es mujer, porque no es corrupta, o sea, es como disruptivo en ese sentido. Y a lo mejor, si no está esta mujer, estaría bueno, viste que a veces la literatura un poco que se adelanta a sus tiempos. ¿Quién te dice que si en un futuro no hay un Aguirre a cargo de todo esto? De hecho, aparece un personaje que se llama La Correntina, que en el segundo, en Zona Liberada, como que toma mucho más carnadura, que es una trans, y Pobres Corazones salió en septiembre y 6 meses después entró a la Fuerza Policial Santafesina, la primera trans, en la fuerza. Entonces a mí me dio mucha gracia eso, digo, cómo una... va abriendo sin querer y sin buscarlo. Esas cuestiones me gustan. Y en Zona Liberada, ahora también que me acuerdo y hacía ahí el raconto también de los personajes, aparece una informática también que ayuda a Aguirre y a su equipo, Sí. que también es declaradamente feminista, tiene Sí, el pañuelo sí. verde en la mochila. Sí, eso ya como en la última parte de Zona Liberada, porque yo lo que voy haciendo es como voy dejándoles espacio a lo que va a venir, ¿no? Esa es, en la segunda parte aparece esta informática y bueno, yo creo que en esta nueva entrega de Aguirre, en la tercera, va a tener como un protagonismo importante. Yo creo que... ¿Ya hay tercera parte? Y la estamos haciendo, sí, bien. sale el año que viene. Melina, acá estamos viendo Zona Liberada, bueno, tiene en la tapa algunos fueguitos, Sí. el puente Rosario Victoria, y la trama sabemos que tiene que ver un poco con el incendios en las islas. Hay ahí una cuestión, un crossover con nuestra provincia. Sí. Enfrente. Sí, porque lo que tiene que ver es como en Zona Liberada se muere un pintor que es uno de los artistas más famosos del último siglo y que vive en Rosario. A mí, como es ficción, me gusta jugarla así, ¿viste? Como el tipo que más vende vive en Rosario y aparece muerto y entonces Aguirre tiene que ir acá enfrente a las islas, que eso fue todo un tema porque fue explicarle a quienes no son de acá cómo es lo de las jurisdicciones, porque ella no tendría que actuar. Entonces, tuve que hacer todo un maneje para eso y también un poco explicarle a otros que no son de Rosario, porque esta novela se lee en muchos lugares, explicar eso, que por más que cruces, no tiene que ver con esta ciudad. Y bueno, y ahí pasa algo relacionado no spoilemos. Y el primer libro, Pobres Corazones. Sí. Pienso en Fito, lo primero que se me viene a la mente, la referencia obligada. Tirame un par de líneas de qué trata el primero. Y el primero... ¿Cuál es el caso? Y es como, si lo tengo que hacer una sinopsis. Vamos atrás, porque es larguito. Sí, Sí, tiene una... la verdad que...
Pero se consiguen. Yo lo... También consigo son en el momento. asesinatos y ese Pobres Corazones sí tiene que ver, porque era como el largo aliento y yo lo primero que quería hablar era como Claro, sí. de lo que era el impacto del narcotráfico, pero no desde los tiratiros y de los asesinatos, sino todo lo de atrás, que es lo que hace que el narcotráfico pueda existir en Rosario Ujú. y no en nuestros lugares, que tiene que ver la connivencia política, la connivencia policial y todas las profesiones liberales que posibilitan que se lave dinero, digo, desde arquitectos, desde contadores, desde financistas. Entonces está toda esa trama y Aguirre coleteando un asesinato, o sea, pero bueno, esta va un poco más de narcotráfico, sin quererlo, y aquella otra directamente sobre arte. Claro, más bien. Sí, sí. Meli, ¿dónde podemos conseguir los libros? ¿Dónde los podemos encargar? Bueno, en cualquier Hablaste del editorial, sí. pero digamos, tiene una página, tiene una Sí. página web. Sí, en cualquier librería de Rosario o en cualquier librería del Bien. país la deberían tener. En Yo- cualquier librería, Yo la conseguí en una cerca de casa, que antes se llamaba Libros del Sur. sí. No, ahora se llama Libro del Sur. Antes tenía un nombre en inglés, creo que era Sign algo. Que está ahí San Martín y el de Marbet. Por Sí, la, sí. por la cuadra de Cerca Marbet. del hospital italiano, para Claro, ubicarlos. sí. Claro, sí, sí. ahí va. Bien, Cerca del del español. Lido, Sí. cerca del Lido también. Sí, muy dentro de cerca, todo. del Lido, muy de cerca la del Santa Lido, María, sí. que está en la Que pared, también sí. venden libros usados. Claro, Sí. sí. Sí, Yo ahí sí. conseguí por primera vez Enero de Sara Gallardo en una colección hermosa que hacía Castillo que se llamaba Los Recobrados. Ahí, antes de que fuera el boom de Sara Gallardo, ahí conseguí Enero. Es hermosa Sí. librería. Es una de las grosas ahí de la zona. Sí. Que también tiene, aparte es piola que lo atiende, Sí, siempre te sí, recomienda cosas, te vincula cosas. La verdad que sí. Bueno, y ahí me habló también de otra novela policial que había salido cercana, de Misi, Marco Sí, Misi. de Marcos Misi. Marco Misi, sí. Perversidad. Sí. Perversión. Perversión. ¿Perversión o perversión? No, perversión. Sí. Sí, de Marcos. Que también recomendamos. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos un montón de Que tuvo literatura. una reedición hace poco, ¿no? Por la UNR. Por la bueno. UNR. Sí, de una. La había alargado esa edición, me parece que con Elisa Cartonera, ¿puede ser? O Sí. una autoedición. Tenía diferentes tapas. Sí. Marcos también, un periodista de Rosario. Ujú. Está muy buena, yo la recomiendo también. Sí, la verdad que van bien. Sí, tenemos muchísima literatura rosarina. Quizá la literatura policial, yo creo que no es de lo más comentado, que quizá siempre estamos con algunos otros géneros, pero bueno, a las pruebas nos remitimos. Sí. Hay un montón de literatura por explorar rosarina. Generalmente nos pasa que terminamos consumiendo muchas cosas internacionales o porteños también, Porteña, ujú. sin desmerecer la literatura porteña, pero bueno, tenemos acá también. Bueno, se conoció una noticia que a mí me gustó mucho en estos días. Ajá. La escuché hoy. Van a hacer una adaptación ¿Cuál de de todas? Magnetizado, la novela de Carlos Busquets, Ah, mira. No sabía. sobre el asesino serial de los 80. Sí, sí. La verdad que Sobre bueno, el taxista. Que mataba recomendadísimo libro. Bueno, y a Tengo Carlos, muchas anécdotas buenas que con descanse Carlos. Yo en quería paz. hablar eso después, para más Eh, adelante. Bueno, Me gustaría. tenemos 10 ¿Eh? minutitos más. Ah, bueno. Vamos. ¿Quieren que vamos? O si no, hacemos un cortecito, Lo que quieran. escuchamos algo de músicas y hablamos un poquito a la vuelta, Ah, hablamos bueno. un poco más. Dale, sí, me parece muy bien. Muy bien, detective. Muy bien, doctor. Con la medalla en sacrificio, escondidos adentro de un diario, con la única suerte del sol. Que mañana va a estar peor que ayer, que la crisis no está para joder, que la muerte no va al paro jamás. Si caro loco está el peaje,
y sin creer en nada que me haga bien, que me haga bien. Tomo mi destino entre mis manos, como si pudiera hacer algo con él. Todo lo hice a mi medida, para que nada me pueda conmover. ¿Cómo salgo de este infierno? Si lo hice a mi medida. ¿Cómo salgo de este infierno? Todo el tiempo, mi paraíso de dolor. Sin pensar en nada, y sin creer en nada, que me haga bien, que me haga bien. Tomo mi destino entre mis manos, como si pudiera hacer algo con él. Todo lo hice a mi medida, para que nada me pueda conmover. ¿Cómo salgo de este infierno? Si lo hice a mi medida. ¿Cómo salgo de este infierno? Todo el tiempo, mi paraíso de dolor. ¿Cómo salgo de este infierno? Ahí escuchábamos nuestro tema de entrada, Los Antiguos, con la suerte de saber si te gusta lo pesado, y ahí podés encontrar en la banda del Pato Larralde grandes canciones, grandes temas. Que en paz descanse. Que en paz descanse, otro... Ah, ¿sí? Ah, bien, entonces... Perfecto, Ahí perfecto. está. ¿Cómo? Estuvimos escuchando ahí, fue una locura escucharlos en vivo. En 2018 creo que fue la única vez que tuve el placer de Que escuchar vinieron. los antiguos que tocaron acá en Vorterix. La verdad que impresionante, y tiene un par de temas que son fantásticos. Ujú. Realmente top 5 metal nacional. Y vamos a hablar un poquito más, vamos a ver la última parte de la nota acá con Meli. Aprovechemos que la tenemos acá. Vamos a hablar de otra persona que se fue quizá antes de tiempo. Pero bueno, Que es Carlos Busquet. Y Sí. queríamos conocer, a ver, quedó picando ahí anécdotas con él, historias con él. Yo, por ejemplo, lo presenté antes de que largara Magnetizado en una feria del libro, muy gracioso. Ahí es cuando cuenta de qué se iba a tratar el próximo libro, pero hablamos sobre Bajo este sol tremendo. Y a mí me daba mucha gracia porque, bueno, yo súper fan de Busquets bueno, cuando salió, todo lo que fue el público lector fue como, bueno, ¿de dónde salió este tipo en realidad? Creo que a Herralde le pasó lo mismo, ¿dónde salió este tipo? Para quienes no lo sepan, Busquets es un escritor que trabajaba como docente de ingeniería Ujú. y escribía, y mandó una novela al concurso de narrativa que auspicia Herralde, el de Anagrama. Ujú. Y no salió, adaptó el material que tenía. Él me contó que extendió un poco las páginas para entrar en el concurso, que es como un concurso muy prestigioso, el de Anagrama. Y no salió elegido, pero no salió elegido entre los tres, pero Herralde es como la persona que tradujo a Paul Auster al español, por ejemplo.
le escribió, era el dueño de la editorial, y dijo, bueno, te vamos a editar igual. Y Bajo este sol tremendo es una novela que si no la leyeron, pásense porque está plagada de humor, ronda con Es lo una negro. locura y aparte fue un éxito total Sí. de ventas, fue una Sí. de las novelas más vendidas del siglo XXI en Argentina. Sí. Para alguien que no, aparte tengamos todo esto en cuenta, el tipo profesor de ingeniería, Sí, pero muy no era Borges. Sí, pero sí, fanático de Borges, muy fanático de Borges porque salía a correr escuchando los poemas de Borges, muy fanático de Borges. Bueno. Y, Personajazo, sí, gran tuitero. Nosotros lo conocimos más por tuitero que por en cierta generación como que, bueno, y escribía el tipo, ¿no? sí, muy gracioso. Eh, Muy fumón también, y cuando nos encontramos que teníamos que presentar como el relanzamiento de Bajo este sol tremendo, porque después al año siguiente le iban a publicar Magnetizado, me acuerdo yo me había comprado como unos zapatitos, recién había nacido mi hijo, me lo cuidaban, y lo primero que no llegaba nunca, no se quería ir del hotel, era un hotel 5 estrellas en el que estaba. Y no se quería ir del hotel, eso fue muy gracioso, tipo, ya tráiganlo. Y él ahí. Y él ahí en el Claro, hotel. disfrutando del. Sí, y cuando llegó me dice, acompáñame a fumarme uno ahí atrás de la vía. Atrás de la vía de donde se hacía la feria del libro, no sé. Y yo estaba con esos zapatitos, mi hijo, que le digo, pero vos estás loco que yo me voy a ir atrás de las vías, vamos y nos sentamos en el bulevar, que yo con estos zapatos no nos va a pasar nada. Y a partir de ahí, después de esa presentación que fue muy graciosa, bueno, intercambiamos como varios mensajes, después él vino a la Feria del Libro acá, a presentar Magnetizado. Sus 2 libros los ultra recomiendo. Sí, sí. Y esa charla, bueno, la charla que hacen la presentación ahí en la Feria del Libro, a mí me gusta buscar, cuando me gusta un escritor o alguien, busco en YouTube a ver si hay video o entrevista, eso. Bueno, aparece Sí, esa ahí charla está en grabada. 2 partes. Sí, está, porque Aparece fue larguísima. grabado desde un celular, ¿no? Sí, lo grabó Juan Heiter, que es Juanjo, que es escritor también de Santa Fe. Ah, bien. Sí. No, pero muy bueno, muy bueno. Y aparte en un momento le dicen como agregano a Facebook, ¿no? Algo así. Creo que le gritan al público. Sí, el público le empieza a decir, en ese momento era mucho Facebook, agreganos, qué sé yo, pero ¿cómo puede ser que no los agregues? No sé, fue muy graciosa. Esa charla fue muy graciosa. Y después tuvimos unas conversaciones enormes ahí para hacer porque yo también soy periodista, entonces bueno, eso estuvo buenísimo. Es un autor que vale la pena muchísimo recorrerlo. Se hizo una película también sobre Bajo este sol tremendo, que se llama El hermano menor, el hermano menor, ¿cómo se llama la película? No la vi, no podría decirlo, pero bueno, me la voy a anotar para verla y después que lo trabaja charlamos Hendler, bueno, Leo Sbaraglia. Que ahí por lo que cuenta él en el video en ese mismo, no le gustó para nada la adaptación. Sucedió que no tenía los derechos sobre los derechos audiovisuales. Entonces la hizo Caetano y le consultaron bastante poco. No sé, cuando firmó su primer contrato, creo que nunca se imaginó que ese libro iba a ser lo que iba a ser. Y parece que los derechos no los tenía, o sea, claro, por lo menos no le consultaron absolutamente nada, entonces estaba bastante disconforme con eso. Era un bardero también, o sea, y bardeó, cuando salió la película bardeó. Stephen King tampoco le gustó mucho la versión de claro, Kubrick de Resplandor. Vamos a decir todo esto, ya lo dijimos en nuestra columna de King hace un par de semanas, pero la realidad es que los autores nunca están conformes con la adaptación porque ellos lo ven de una manera, digamos, es su pequeño hijo y los otros hacen, no, bueno, para mí tu hijo es esto, y es muy difícil que coincidan esas cuestiones. ¿Vos crees que pasa eso? Digo, entre el producto original, que por ahí puede ser una novela, un cuento de un escritor, y después la adaptación, el traspaso al cine, que hay como un recelo o algo de que no me toquen lo que ya hice, como que no se mueva. No, depende en realidad. Depende cómo trabajaste con
con los guionistas o con los productores. Todo depende. Me parece que está bien apoyar la parte, cuando sale, la parte audiovisual, porque hacer una película, hacer series, no es nada fácil en este país. Claro. Entonces me parece que está bueno apoyar el producto y siempre dejar en claro que no tiene nada que ver con los libros. Salvo que estés como guionista, pero la mayoría de los autores no figuran, no están como guionistas. Me parece que es mejor en ese sentido soltarlo. Y después es como cobras también, o sea, tu buen porcentaje, entonces, qué sé yo. Ahí está. Agarrar la guita Claro, y ya y- está, qué sé yo, no ¿Vos, sé. ¿te gustaría ver una adaptación de tus libros? Es que va a haber Meli? adaptaciones, sí. Uy, no, Ah, me vuelvo sí. loco. Me vuelvo Sí. loco, Mabel. Bueno, Sí, entonces por eso yo agarrate de tu estoy tía. en la parte en la que no voy a putear todavía. Claro, no es que se estaba resguardando, estaba haciendo No, bien, su- bien, Sí, bien sí, camino. sí. Qué Está bueno. muy bien. Tenemos muchas ganas entonces de ver esto. Vamos a seguir, vamos a mostrar los libros, vamos a seguir promocionando un poco esto. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Hacemos otro cortecito musical. ¿Qué tenemos ahora para escuchar? Vamos a escuchar un poco de Cerati y la canción que vamos a escuchar tiene mucho que ver con el tema del día. Si se acuerdan del videoclip que ya salió hace ver. 20 años, pero Sí. todo 20 el mundo años. se acuerda de este videoclip, Ah, bueno. es O sea, esta es es la un poco temática, inolvidable. la temática. Arranca. Bueno, venimos acá. Me gustaría, yo sé que estoy pidiendo mucho, pero ¿podemos volver al blanco y negro? ¿Y nos pones a todos en Bueno. blanco y negro? Quiero Estaría decir, bárbaro. cité mal a un autor santafesino, Juanjo Conti, ahí está. Ahí está, hacemos Sí, la fe autor de ratas. Las Lagunas, sí. La fe de ratas, Juanjo Conti, un saludo para él y un saludo para todos los escritores rosarinos. Tienen Este es su santafesino. santafesino. que- Bueno, santafesino, Sí. perdón, quise decir santafesino y dije Acá en el rosarino. litoral. Y porque es Del una litoral, típica de Santa Fe, Del de los litoral. rosarinos. A todos los escritores de nuestra provincia que tienen un lugarcito acá esperándolos Sí, para sí. cuando Bien. tengan ganas de venir a Hoy- charlar un poco. Hoy inauguró Meli, pero bueno, los esperamos a todos. Sí, por A supuesto. todos y todas. Ahí está, Em, mira. Hoy tenemos Ahí te pusieron. columna especial en Fuera de Campo. Como siempre, todas las columnas son especiales. La verdad es que no hacemos columnas ordinarias acá. No, no. Tenemos siempre algo interesante para traerles. Y hoy vamos a hablar de cine noir, cine negro, esta denominación, como habíamos dicho antes. No queremos volver a repetir cosas, pero bueno, fue una denominación que se dio después, que unos críticos franceses lo dijeron en más o menos 1960, 1970, dijeron, che, dice, estas películas de la década del 40 y de los 50 comparten algunas cuestiones estilísticas y de género, entonces deberíamos denominarlas así. Hay que explicar un poco esto porque en realidad, en el momento en el que se hacían, nadie pensaba, che, voy a hacer una de cine noir o voy a hacer un policial negro. No lo hacían así, simplemente las películas se hacían y después se terminan catalogando en géneros, una cuestión que lo hemos hablado en nuestra primera columna de cómo los géneros se fueron formando alrededor de las cosas que se iban haciendo y no como cosas que estaban establecidas desde antes. Sí, después, bueno, Hawks, Hitchcock y todos, algunos vienen armando o vienen moviéndose desde otros lugares geográficamente también, porque vienen de otros países, también Murnau también Claro. es citado como una influencia, aunque otros dicen que no, porque en realidad no veía mucho el cine de Murnau en Hollywood. Hay un montón de cuestiones. ¿A qué le decimos cine noir? La definición técnica dice que es un género caracterizado por historias de detectives, gángsters y crímenes en ambientes oscuros, con un estilo visual con fuertes contrastes de luz y sombra. Esto estamos hablando de década 40 y 50. El cine de Hollywood era mayoritariamente en blanco y negro, pero también en un momento se empiezan a hacer películas a color, pero estas películas obviamente no iban a color. O sea, se terminan haciendo algunas, hay policiales a color, obviamente que hay policiales a color, pero la realidad es que la mayoría de lo que tiene que ver con este género, que ya te digo, lo clasificaron después, se hacía en blanco y negro porque se generaba otro tipo de ambiente. Y la verdad que con los exponentes que vamos a hablar después nos vamos a dar cuenta por qué, y cuando ustedes vean alguna de estas películas van a decir, claro, obviamente no es lo mismo laburar en blanco y negro con
una cuestión de sombras, una cuestión de un laburo que viene de influencias también extranjeras, no cine Hollywood clásico, sino que cosas que vienen del expresionismo alemán, y ahí sí Murnau tiene algo que ver. Bueno, como que El tiene clima que ver... neblinoso, la Sí, atmósfera. hay muchas cuestiones también que tienen que ver con la época. Nosotros pensemos en Estados Unidos, situémonos en Estados Unidos en 1940. Hay un montón de consecuencias de la Gran Depresión y lo que era un estado rico, un país con muchas oportunidades y este tipo de cuestiones, a fin de 1929 termina derrumbando mucho eso. Entonces, en la cabeza de la gente, en la cabeza de los personajes de estos protagonistas de películas, ya no es, el sueño americano ya no es lo que era. Vemos mucho pesimismo, vemos mucha pobreza, vemos toda esa suciedad se ve reflejada en la pantalla. Se ve como, ay no, bueno, es todo, digo, hay muchas películas de esa época que son mucho más limpias, más optimistas. Este tipo de películas no, porque tampoco tienen un final feliz para la mayoría de sus protagonistas. La mayoría de sus protagonistas son detectives privados que o fueron policías o nunca fueron policías por alguna razón, pero se ven involucrados en algún caso que después quizás resuelven favorablemente, pero ellos terminan perdiendo algo o incluso la vida, digo, pero bueno, también basado en la mayoría de este género que se fue dando en esos años, 30, 40, 50, más 40, 50, también basados en literatura policial de esa época, como ya hemos nombrado, Raymond Chandler y otros autores de esa época que inclusive trabajaban en sus propios guiones, que algo que quizá estaba bueno o no, los resultados han sido variopintos, hay algunas que estaban buenas, que los mismos autores trabajaban en las adaptaciones cinematográficas, y otros que han salido bien y otros que han salido mal. Pero bueno, más o menos el pesimismo, el desencanto están siempre presentes en estas historias. No son películas de Hollywood con final feliz. Cuando se va acercando la década de 1950, hay un movimiento en la cuestión económica en Estados Unidos y estas historias ya no empiezan a reflejar, ya no reflejan exactamente lo que pasaba en el país, que ya empieza a tener una cuestión económica más viable, ya no empieza a ser tan, bueno, no sé, si vos salías a la calle y decías, esta peli, mira, no sé si el país le está yendo bien. Entonces como que no pegaba mucho eso y empiezan a haber algunos cambios y el género ya empieza a cambiar un poco, ya no se ve tanto, ya hay finales un poco más felices quizá, porque hay algunas cuestiones que han cambiado, pero bueno, depende de la cantidad de películas, realmente muchísimas películas de este género. Nosotros vamos a hacer algunas recomendaciones de las joyitas que no se pueden perder, después está en la elección de cada uno lo que quiera ver, ¿no? Depende del director, depende del personaje. Bueno, temas que tratan estas películas: crimen, corrupción, traición, violencia, pesimismo. Punto que tiene que ver con la violencia. Está en vigencia el Código Hays, que limitaba algunas cuestiones referentes a la censura, a la desnudez. No vamos a ver, a pesar de que vos dirías, bueno, el policial negro, o de ciertas cuestiones que tienen que ver con esto, decía, bueno, habilitaría quizá alguna cuestión referida a algo grotesco, algo violento, o algún desnudo incluso, sería totalmente normal verlo, sin embargo no, porque en ese momento había leyes de censura muy fuertes en Hollywood que impedían este tipo de cosas. Entonces había como sutilezas con este tipo de cuestiones, no se veían prácticamente, y sin embargo el género utilizó recursos cinematográficos muy interesantes para mostrar esto sin mostrarlo. Y ahí está un poco la riqueza también del cine noir. Algunas tienen narraciones en primera persona, flashbacks, empiezan desde el final. Hay una película, una de las del género que ahora lo vamos a comentar, que empieza el detective, el protagonista, empieza en una mesa con la policía y le dicen, bueno, vos mataste a Pepito.
No, dice, yo les voy a contar lo que pasó. Y la película empieza desde el final. Sabemos que está vivo, sí, está bien. Pero bueno, vamos a escuchar todas las peripecias, un poco contadas por él, un poco ya con el lenguaje cinematográfico. Son realmente recursos muy interesantes que se usaban en esa época y que ayudaron a construir el cine más moderno también. Saliendo un poco de la primera estructura hollywoodense de un poco más acartonada, digamos. Tiene diálogos, tiene movimientos de cámara muy, muy interesantes. Juega con lo temporal. Claro, juega muchísimo con las cuestiones temporales y saber, che, bueno, esto es verdad o no es verdad, también con una cuestión de la percepción, che, esto pasó así o no pasó así, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de un solo personaje. Bueno, influenció al thriller, lo que nosotros, o sea, Palma no existiría si no fuera por ejemplo, digo, para tirar un solo nombre, Palma hace un neo-noir, lo que se ha denominado, por ejemplo. Cuestiones criminales, policiales, más acá en el tiempo, más a color, pero bueno, tomando elementos de este Hollywood clásico. El neo-noir, también lo que se le dice al neo-noir, que también, por ejemplo, ahí vamos a citar a la película de Roman Polanski de 1973, Chinatown, con Jack Nicholson, una película impresionante, también que tranquilamente podría haber sido filmada en blanco y negro y vos la veías y decís, che, esta la filmaron en 1945 porque es bárbara. Pero bueno, es de 1973, es con Polanski, es a color y es una joyita, así que no se la pierdan. Y obviamente el género de terror toma muchas cuestiones ahí con respecto a iluminaciones, secuencias, algunas cuestiones que tienen que ver con lo estético. El cine de terror ha tomado muchísimo del cine noir de 1940 y de 1950. Y bueno, obviamente una diferencia con lo que es el cine policial clásico, el entorno urbano y lluvioso, en contraposición a todas las casas y mansiones antiguas donde trabajaba, por ejemplo, Sherlock Holmes, por ejemplo, para dar un poco un contrapunto ahí. Claro. Va cambiando el entorno. Lo principal del entorno es que, por ejemplo, Seven con Brad Pitt y se me fue el nombre, Morgan Freeman, podría ser clasificada como un neo-noir, porque hay una cuestión policial, hay una cuestión, hay muerte, hay violencia, hay un asesino que está buscado, digamos, que es el misterio, digamos, y la ciudad es un personaje más. La ciudad, la suciedad está ahí. Vamos ahora a hacer unas pequeñas recomendaciones. El Halcón Maltés, John Huston, 1941, la primera película de John Huston. Esto yo no creo que no hay que pasarlo por alto. Es la primera película de John Huston. Es una locura total. Y la verdad que es como en analogía con Carlos Bouquet y Bajo este sol tremendo. Ajá. Es la primera novela y fue un éxito total. El Halcón Maltés fue un éxito total en la medida en que pensamos que no eran películas tampoco de clase A. Estas películas nunca fueron películas de alto presupuesto, nunca las protagonizaron, en algunos casos sí, actores de renombre, los actores dramáticos. Eran actores más o menos conocidos, pero nunca eran las estrellas del Hollywood clásico, ¿sí? Salvo, bueno, Humphrey Bogart en cierto punto se toca ahí, porque Humphrey Bogart protagoniza, bueno, el papel de este detective Sam Spade, el de Dashiell Hammett, el protagonista de las novelas policiales de Dashiell Hammett. Double Indemnity, traducida como Pacto de Sangre o Perdición, es de Billy Wilder, de 1944. Ahí también el guion es de Raymond Chandler, que es el creador de Philip Marlowe, que es el protagonista de varias novelas, quizá el detective policial, el detective privado más conocido del siglo XX. Bueno, Raymond Chandler hizo la novela y después hace el libro. Murder My Sweet, El enigma del collar, primera película en presentar a Philip Marlowe interpretado por Dick Powell. To Have and Have Not,
Howard Hawks, 1944, uno de los grandes directores de cine, totalmente infravalorado por la cinefilia actual, vamos a decirlo todo, basada en una novela de Hemingway, también con Bogart. Le han acusado a To Have and Have Not de ser medio una copia de... Es muy parecida en ciertos puntos con Casablanca. Es medio parecida. Yo no voy a negar que no es medio parecida, pero yo creo que las cuestiones tienen que ver más con que la hicieron más o menos en la misma época y trataron de decir, bueno, Casablanca le fue bien por esto, vamos a hacerlo un poquito más parecida. Como una explotación de Casablanca. La realidad es que sí, pero está basada en una novela de Hemingway y Hemingway no dijo, bueno, qué lindo Casablanca, voy a hacer algo así. La realidad es que hay diferencias y esto sí es un policial negro, sí lo podemos ver como cine noir. Casablanca no, para nada, tiene otros elementos de drama romántico y cuestiones y elementos que lo diferencian claramente de esta película. Bueno, todas estas están muy buenas, las estuvimos viendo, algunas las vi en la semana, otras ya las he visto en otros momentos. Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas. Si a alguno le suena, vos decís, no, pará, ¿esta no es una película del Toro que salió hace poco? No. La original es de 1947 y Del Toro hizo su versión en 2021. Si ustedes ven, la de Del Toro tiene claras reminiscencias a esta cuestión del 40 y del 50 clásico. Es un homenaje muy lindo a ese cine. Bueno, después yo recomiendo que vean las dos versiones. Si tienen la original primero y la nueva después, o lo que sea. En el orden que las quieran ver, chicos. Tampoco los vamos a obligar. No. Y acá vienen un par de tanques interesantes. Nos estamos quedando sin tiempo. La Noche del Cazador, Charles Lawton, 1955. Bárbara. Tiene un final ahí que a mí mucho no me gustó, pero también tiene que ver con esta cuestión de que ya más o menos en el 50 había un par de cuestiones conservadoras de la sociedad y de la censura que se imponían. Entonces tiene un final muy rosa para lo que es la película. Para cómo se va desarrollando la película con un personajazo. Plena Guerra Fría. Sí, no, pero no tiene nada que ver, digamos, con esto. Voy a imaginarte un tipo, voy a contar la sinopsis muy muy rápido. Un tipo roba un banco sin querer, tipo un padre de familia. La verdad es que no es un asesino nato. El tipo quiere robar un banco porque no tiene para comer. Tiene dos niños pequeños y va y roba un banco. En el camino mata a 2 personas y le lleva la plata a la familia. Esconde la plata en la casa y viene la policía, se lo lleva y lo cuelgan en la horca. Lo matan en ese momento. Pena de muerte en Estados Unidos en 1940, ¿no? En la celda, él habla dormido y se le escapa dónde esconde la plata, que escondió la plata en la casa. En la celda compartía celda con un tipo que se dice predicador. Es un personajazo porque obviamente no es un predicador, es un chanta que mata mujeres. El tipo se casa con mujeres viudas, como que va localizando por pueblo, todo va con su autito y va localizando mujeres viudas para robarles la plata, las asesina y se queda con la plata y se va a otro pueblo a hacer lo mismo. Tremendo femicida. Lo meten preso por robar un auto. En realidad no saben que es un asesino. Queda en la misma celda. El tipo averigua y va, enamora a la... Se casa con... Bueno, en realidad no le enamora. Medio que las convenciones sociales de la época dicen, no, como esta viuda con 2 nenes, qué sé yo. Aparece el tipo, dice, no, yo soy un predicador, qué sé yo, y la palabra del Señor. Dice, bueno, mira. Se termina casando. Obviamente la mata a ella. Y después toda la película es la persecución a los niños. Porque los niños agarran la plata y se la aspiran. Es una película bárbara. Tiene unas escenas bárbaras. Eso es La Noche del Cazador. The Night of the Hunter. Sed de Mal, Touch of Evil, un clásico de Orson Welles. Bueno, Orson Welles, podríamos hacer una columna de Orson Welles porque tiene unas películas totalmente impresionantes. Sed de Mal es una de las mejores, 1958. Y inclusive una de las actrices principales, Janet Leigh, estuvo ahí con Charlton Heston, con el mismo Orson Welles haciendo de un policía
que es una locura, unos personajes Se impresionantes. remasterizó Set de Mal. Sí, se no, es estrenó en cine en los 2000 más o menos. es una locura, es una locura lo bien que está hecha esa película. Y Janet Leigh después dijo, en realidad la película era mucho mejor, Universal la cortó un poquito y quedó algo más o menos, dice, pero la película era una locura, dice, una locura bárbara. Tiene esto mucho también, el género, el noir, tiene tiene cosas oníricas ahí en el medio. Y después, por supuesto, Hitchcock hizo mucho cine de Hitchcock, se podría clasificar como noir. Vamos a elegir dos: La sospecha, de 1941, y La sombra de una duda, de 1943. Son las que más se podrían enmarcar adentro de este género. Perfecto, entonces. Hoy fue un programa para vos que estuviste del otro lado, para anotar. tener la lapicera y el papel, Sí. y ir tomando nota del universo acá que hemos presentado. Con Meli, con Recomiendo Gastón. Ripley, la serie que sacó Netflix el año pasado, también blanco y negro, sobre el clásico personaje de Patricia Highsmith. Me parece que también da para hacer un maratón. Sí. Sumamos ahí Sumamos. entonces. La hemos visto con el muchacho que hizo de Moriarty en la serie de Sherlock Holmes. Ah, bueno. Viene. Se me Sí, fue el sí, nombre sí. que hizo el cura de Fleabag. No me sale el nombre. No. Es un actorazo. Nos vamos, nos echan. Agos, también un saludo a Agos que estuvo operando el halcón milenario. Meli, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Gastón, impresionante la columna también para anotar. Hacemos lo que podemos. Nos vemos el viernes que viene. Que tengan buena semana.